Buenos días, muchachos. ¿Cómo me están escuchando ahí? Buenos días. Muchachos, ¿me están escuchando bien ahí? Buenos días. Sí, señor, yo lo escucho. Bueno. ¿Ahí me escuchan bien, muchachos, o hay dificultades de audio? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno. Bien, muchachos, entonces, antes de nuevamente poner la pantalla, quiero comentarles, pues, es que esta semanita ya se cierra la entrega de estas guías. Ahí ponemos un momentico pantalla. Esta semana se cierra la entrega de estas guías, es decir que esta guía la tienen que entregar por tarde el día viernes o sábado. Creo que vamos a dejar un tiempito ahí, viernes o sábado. Entonces, por tarde, viernes o sábado, se cierra la entrega de esta guía. El día jueves sí hacemos la evaluación que corresponde al tema de cálculo químico, que es con la matemática predecir qué cantidad se producirá cuando se da cierta cantidad de reactivo. Hoy vamos a trabajar dos cositas muy interesantes. Una de esas es lo que tiene que ver con la eficiencia de una reacción. La clase pasada vimos la pureza de reactivos, hoy vamos a ver con la eficiencia de una reacción. Y algo de reactivo límite para ser uno de los problemas que tanto me preguntaron los muchachos finalizando la semana pasada por chat, un problema que es con reactivo límite. Entonces ese problemita lo vamos a plantear el día de hoy. Entonces, bueno, considero que pues vamos a compartir pantalla. Bueno, permítanme acá, mientras tanto cierro mi pantalla, cierro mi cámara para que nos dé más espacio en el internet. Ok. Listo. Bueno, entonces, ¿se está viendo bien la guía, muchachos? Cuéntenme a ver. No, señor, no se ve, profe. No No me la- mira nada, profe. ¿Ahí se está viendo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, no olviden, para este viernes tenemos la entrega de esta guía que corresponde a la primera guía del segundo periodo. Esto ya lo presentamos, por lo cuanto son los cálculos gramo a gramo, y también presentamos una parte de lo que tiene que ver la pureza de los reactivos. Ya lo trabajamos. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la eficiencia de una reacción. Entonces, aquí hay bastantes ejemplos, muchachos, con los cuales se pueden orientar y vamos a trabajar de una vez lo que es la eficiencia de una reacción. Entonces, me permito colocar acá esto a bueno, de los chicos que van a ingresar. Bueno, por aquí cambiamos de mouse para utilizar el otro que es un poco más fácil. Y entonces, aquí podemos hacer la eficiencia, la vamos a tomar como, primero que todo, la relación de una cantidad real sobre una cantidad teórica. Y esto multiplicado por 100, de porcentaje. Entonces, lo teórico es lo que yo espero que se produzca y lo que yo calculo. Y lo real, lo que realmente se produce allá en la reacción. Por ejemplo, me están diciendo cuál es la eficiencia.
¿Cuál es la eficiencia? La eficiencia de una reacción vamos a dar ingreso. Reacción. Si a partir de 300 gramos de carbonato de calcio se obtuvieron 120 gramos de óxido de calcio. Entonces, el carbonato de calcio, si se calienta, esto siempre se lo da, problema a 800 grados centígrados, siempre vamos a obtener óxido de calcio y dióxido de carbono. Ahora vamos que la ecuación esté balanceada, un calcio, un carbono, 3 oxígenos acá, vemos aquí 1, 2, 3 oxígenos, está balanceada. Posteriormente, vamos a revisar entonces las cantidades dadas. A partir de 300 gramos de carbonato de calcio, ¿por qué? Pues nos están preguntando, ¿por qué sabes que te están preguntando por el óxido de calcio? Porque te piden calcular la eficiencia y la eficiencia se calcula sobre la obtención de estos dos datos, el real sobre el teórico. El real es esto. Se obtuvieron realmente 120 gramos, pero ¿cuánto se aspiraba a obtener? Ese es el teórico. Entonces, vamos a proceder a hacer los cálculos. Primero, como vimos en la clase pasada, estos 300 gramos de carbonato de calcio los vamos a pasar a moles. Un mol de carbonato de calcio, pudiendo ver la tabla periódica y haciendo todas las estimaciones, sabemos que nos son 100 gramos de carbonato de calcio. Esto ya sabemos, debemos saber de dónde lo obtenemos. Recordemos los pesos moleculares. Y esto, ya sabiendo lo que vale un mol, miren aquí, un mol de carbonato de calcio produce un mol de óxido de calcio. Tengo aquí que un mol de carbonato de calcio produce un mol de óxido de calcio. Hasta ahí, muchachos, voy a obtener el dato como moles de óxido de calcio, pero no necesito en gramos, ese teórico. Entonces, un mol, ya le damos ingreso a un compañero. Aquí, le damos ingreso. Entonces acá, un mol de óxido de calcio, ¿cuánto será lo que pesa? Pues el calcio pesa 40 y el oxígeno 16, entonces son 40 más 16, 40 más 16, entonces serían 56 gramos de óxido de calcio. Entonces ahí está realmente, muchachos, lo que nosotros conocemos como el teórico. Y vamos a hacer el cálculo del teórico. Entonces en la calculadora, rápidamente, nosotros, bueno, 300 por 1, bueno, lo mismo que aquí, 3, cancelo 2 ceros abajo, es una manera de simplificarlo. La calculadora la hace completa, 300 por 1 por 56 dividido entre 100 por 1 por 1, o sea, entre 100. Pero para simplificar, cancelo 2 ceros arriba con 2 ceros de abajo, que haya 3 por 56 dividido entre 1, entonces nos daría 3 por 56. Y ese 3 por 56, entonces nos da el siguiente resultado, aquí utilizando calculadora. A ver, 3 por 56 nos da 168. Entonces 168 y ese es el teórico. Esto le vamos a llamar el teórico. Mira el real. ¿Listo? ¿Cuánto es el porcentaje de eficiencia del proceso? Uy,
compañero, vamos a darle ingreso. Listo. ¿Cuánto es el porcentaje de eficiencia? La eficiencia es igual al real. El real, ¿cuánto fueron? 120 gramos. Y el teórico, 168 gramos. Pero sabemos, el teórico, este fue el real, que nos dio el problema fue el real. Y eso lo multiplico por 100. Compañero. Le damos ingreso. Y entonces hacemos el resultado de esto, de estas cantidades. Entonces, simplemente sería 120 dividido en 368 y ese resultado multiplicado por 100. Y nos da el porcentaje de eficiencia. Significa que en nuestro proceso apenas tiene una eficiencia del 71.4%. Eso nos indica que lo que obtenemos solamente va a tener no se van a obtener, sino siempre el 71.4% de lo que aspirábamos tener si el proceso industrial que nosotros estamos haciendo aquí se conserva siempre de la misma manera. Estas pérdidas por eficiencia pues son pérdidas que arrojan los procesos industriales como humanos. Generalmente los procesos de los seres vivos sí son casi 100% eficientes. Por ejemplo, un proceso de respiración, de convertir el oxígeno y la glucosa en energía y dióxido de carbono y agua. Esos son procesos muy efectivos porque pues, consumen casi todo la glucosa que producen nuestros alimentos. Y el oxígeno todo casi lo consumen y producen cantidades inmensas de energía con las cuales podemos pensar, vivir, etc. Bien, vamos inmediatamente a hacer otro problemita. Recuerden muchachos que queda la grabación para que ustedes la puedan entonces revisar las veces que consideren necesario. Bueno, aquí ahorramos este problemita de cálculo con eficiencia. Vamos a otro problema. Y lo vamos a, este otro problema que voy a plantear, les voy a dar el porcentaje de eficiencia y se va a pedir el real. Es decir, con el problema vamos a hallar el teórico y con el porcentaje de eficiencia hallamos el real. Entonces este problemita va a ser de la siguiente manera. Decía qué cantidad, a veces nos dice qué cantidad real o simplemente nos dice qué cantidad de nitrato de aluminio, es una sal. Todo esto, la nomenclatura ya la sabemos, el aluminio se produce realmente si se neutralizan 400 gramos de ácido nítrico, HNO3, con una eficiencia del 80%. La fórmula la voy a colocar aquí. Hidróxido de aluminio, esto lo da siempre los problemas, más ácido nítrico, siempre tener en cuenta, muchachos, que es una reacción de neutralización, ahí dice neutralizar. Se neutralizó el ácido con una base y la base nos va a dar el aluminio. Las bases generalmente son hidróxidos y el aluminio solo forma una base, que es esta, porque solo tiene un estado de oxidación. El nitrato de aluminio quedaría así, AlNO3. Obviamente aquí afuera 3 veces, ya sabemos por qué. Más agua, estos son algunos, este es temita de primer periodo. Relacionamos qué cantidad de nitrato de aluminio real se produce cuando se neutralizan 400 gramos de ácido nítrico. Aquí están los 400 gramos. Nos los dieron puros. Recuerda que no los pueden dar en puros aquí. Tenemos que hacerle la corrección.
sacar lo que realmente es puro, pero en este caso no nos dieron impuros. Bueno, nos están pidiendo entonces, este que vamos a calcular es el teórico. Entonces, el procedimiento es igual, 400 gramos de ácido nítrico. Pasamos a moles. Este es nuestro primer factor de conversión, un mol de ácido nítrico. Y colocamos abajo el equivalente en gramos de ese mol de ácido nítrico. Entonces, ese mol de ácido nítrico, entonces tiene una masa de el hidrógeno pesa 1 en tabla periódica, el hidrógeno pesa 14 en tabla periódica y el oxígeno pesa 16, pero son 3. Entonces, sumado todo, nos van a dar 63. O sea, 1 del hidrógeno más 14, que son 15, el oxígeno 16 por 3, 48. 48 más 15, 63. Con gramos de ácido nítrico. Fíjate que aquí cancelamos ácido nítrico con ácido nítrico. Y bien, entonces, luego vamos a pasar. Este es el factor más importante, como les decía, porque es el que nos pasa de la cantidad dada a la cantidad solicitada. La ecuación, ay, perdónenme que aquí no he balanceado la ecuación. Miren, no puedo proceder sin balancear la ecuación. Un aluminio. Pero aquí yo veo 3 nitrógenos. Si los ven aquí, 3 nitrógenos. Entonces aquí adelantico pongo 3. La que afecte. Ahora tengo 3 nitrógenos igual que el lado derecho. Posteriormente vamos a ver los hidrógenos. Yo tengo aquí que son 3 y 3. Son 6 hidrógenos en total de reactivos. Para productos que nos queden 6, le pongo adelantico el 3, así 3 por 2, 6. Como se pueden dar cuenta, ahí es bastante sencillo. Y solamente verificamos los oxígenos. 3 oxígenos de acá y 3 por 3, 9. Míralo, este 3 afecta a todo el proceso, a toda la sustancia. 3 por 3, 9. Y 3 de acá son 12. 3 por 3, 9. Y míralos, 3 de acá son 12. Entonces ahí están balanceados. Me doy cuenta que de la cantidad a la cantidad solicitada, 3 moles de ácido nítrico gastaría 1 mol de nitrato de aluminio. Entonces, coloco abajo el ácido nítrico para poderlo cancelar con el que está aquí y me dice que 3 mol de ácido nítrico me produce 1 mol de nitrato de aluminio. 3 veces. Listo. Y ya haciendo eso, si yo cancelo aquí el de ácido nítrico, el resultado me queda en moles de nitrato de aluminio, pero tengo que pasarlo a gramos y lo hago así, 1 mol de nitrato de aluminio, que son 3 veces acá, pues entonces lo vamos a hallar, el peso de ese mol de nitrato de aluminio, y lo hacemos utilizando la calculadora y utilizando la tabla periódica. El aluminio pesa 27, como tú lo puedes saber, es un aluminio. El nitrógeno pesa 14, pero son 3. Por 3. El oxígeno son 16. Entonces se le suman 16, pero son 3 de acá y 3 de afuera. Entonces son 3 por 3, 9 realmente. Entonces son 9 oxígenos. Y el resultado del nitrato de aluminio es que nos da 213. Me puse 213 gramos de nitrato de aluminio. Yo cancelo acá, cancelo acá. Y el resultado va a ser el teórico. Entonces, muchachos, 400 por 1 por 1 por 213. Entonces, aquí estaría 400 por 1 por 1 por 213. Eso nos daría un resultado en los numeradores si lo quieres hacer así o todo al mismo tiempo en la calculadora. 85, 200, la parte de arriba, y la parte de abajo, 63 por 3. Entonces la parte de abajo, 63 por 3.
Ese resultado nos da 189. Esto ya nos queda en gramos de nitrato de aluminio. Hacemos la división de lo de arriba entre lo de abajo, que sería 85,200 dividido entre 189 y nos da 450. Este es el teórico, 0.7 gramos de nitrato de aluminio, y este es el teórico, el que acabamos de hallar, pero nos están pidiendo por el real. O sea, el real no lo conocemos. Para hallar el real, entonces simplemente porcentaje de eficiencia es igual real sobre teórico por 100. El porcentaje de eficiencia, aquí pongo punto y coma, no lo dio el problema, 80%, miren, no, aquí está, 80%, igual real, no lo conozco, y el teórico sí lo conozco, 450,7. Y este resultado multiplico por 100. Aquí hago una, porque voy a despejar, que haría 80 multiplicado por 400 y despejo el real. Que haría 80%, que es del real, por 450,7 gramos sobre este que está multiplicando, pasa a dividir sobre 100, ese es por ciento, aquí cancelo por ciento y este nos da el real. Obviamente ese real ahí al calcularlo, discúlpenme que me tocó agotar un poquito el espacio, ese real, entonces ahí nos queda muy fácil de hallarlo, quedaría entonces 80 por 450,7 dividido 100, y nos da que el real es de 360,5 gramos. Bueno, de cuenta, el problema no es complejo, lo único que tiene además es hacer este cálculo, hallar la cantidad real. Esto es con porcentaje de eficiencia, segundo temita de cálculo químico, y ok. Entonces ahí les queda la grabación, muchachos, para que la revisen y para que puedan ustedes entonces de la misma manera practicar muchas veces este tipo de problemitas que no son difíciles. La verdad son sencillos. Ahí es que practicar un poco, revisen el video, revisen todas las herramientas que se les da, miren la guía, etc. Ahora viene, en este tiempito que nos queda, tiempo, creo que nos queda tiempo, el tiempo está bien, sí está bien, para ver lo que es reactivo límite y tiene que ver con el último problema que nosotros tenemos en la guía, el último que está planteado. El reactivo límite, muchachos, mucha atención, es más importante el concepto que el mismo procedimiento matemático, porque si yo comprendo el concepto, el procedimiento matemático lo puedo deducir por cualquier camino. Yo, para poder entender un concepto, necesito a veces leer varias veces, tanto la guía como más ejemplos. Si no estoy satisfecho con los ejemplos, tengo que remitirme a otras fuentes, al internet, libros, etc. Y entonces voy aquí a presentar un ejemplito de este concepto que es el reactivo límite. El reactivo límite, el nombre nos tiene que orientar de una vez a la definición, porque esto se está refiriendo al reactivo que se acaba primero. Vamos a poner este ejemplito acá. Si yo coloco en una cascarita de naranja, coloco un fósforo y eso lo coloco dentro de un recipiente que tiene líquido agua. Posteriormente enciendo el fósforo. Ahí está. En el paso 2 voy a limitar, porque aquí hay un límite, mire, tan pronto se termine el fósforo, por decirlo así, la parte de la cera del fósforo, se acaba la reacción. Oxígeno habrá suficiente, pero se terminará la reacción
química de producir la combustión cuando se termine uno de los reactivos, que es este que está acá. Si limitamos el oxígeno, como podemos hacerlo, pues le ponemos un vaso en la parte superior. Paso haciendo este experimento allá en casa. Le ponemos un vaso y vamos a tener este efecto, que es que el agua se mete en el vaso y el fósforo entonces se apaga. Esto se debe específicamente a que el oxígeno queda limitado acá y cuando se acaba el oxígeno, entonces la reacción no continúa. Pero el oxígeno ocupaba un espacio dentro del vaso, ahora dejaba un vacío que el agua que estaba aquí alrededor inmediatamente lo ocupa, o más exactamente la presión atmosférica que está por los lados empuja el agua hacia ese lugar porque aquí hay menos presión dentro del vaso que afuera. Entonces, esos son dos, ahí tenemos un ejemplo de reactivo límite. O se acaba primero o se acaba primero el oxígeno. Así sucesivamente, entonces tenemos varios problemitas de reactivo límite. Por ejemplo, ahorita que está tan de moda el alcohol, porque lo estamos utilizando muchísimo, tomemos ese alcohol que utilizamos mucho, que es el alcohol etílico, el C2H5OH. Y el alcohol etílico, si lo colocamos al fuego con una llama, empieza con el oxígeno y el aire a arder, produciendo dióxido de carbono y agua. Todas las reacciones de combustión producen dióxido de carbono y agua. Ahora bien, imagínate que voy a colocar 10 mol de alcohol y 10 mol de oxígeno. Entonces, ¿cuál de los dos se me acabará primero? Y el que se acabe primero, con eso puedo predecir la cantidad de dióxido de carbono que se me produce o la cantidad de agua que se me produce. Para eso necesito el balanceo de la ecuación. 2 carbono, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, oxígenos, entonces ya aquí en la parte derecha se completó, 2 por 3, 6, y 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y 3, 9. Ya tengo un oxígeno acá, significa que de los 9 me faltarían 8. O sea que aquí le pongo entonces el 4 para que quede 4 por 2, 8 y una 9. Hago balanceada y me dice que una mol de alcohol me gasta 4 moles de oxígeno. Significa que si yo voy a gastar estas 10 mol de alcohol, necesitaría 4 veces más en oxígeno, necesitaría 40 de oxígeno y no las hay. Quiere decir que como está, voy a gastar absolutamente todo el alcohol. Perdón, no voy a poder gastar todo el alcohol porque necesitaría, para gastar las 10 mol de alcohol, necesitaría 40 de oxígeno y no hay sino 10. Entonces toma al revés. Si voy a gastar las 10 de oxígeno, 4 a 1, mire la proporción, necesitaré apenas la cuarta parte, mire, 4 a 1. 4 necesitan una, necesitaré la cuarta parte en alcohol etílico. La cuarta parte de 10 es 10 dividido en 4 nos da 2.5. Es decir, que si gasto las 10 de oxígeno, necesito apenas 2.5 de alcohol etílico. Es decir, que el reactivo límite, porque se me va a acabar todo el oxígeno y me va a sobrar alcohol etílico como está planteado. Entonces, voy a gastar 10 de alcohol. Entonces, el reactivo límite es el oxígeno. Y con ese hago los cálculos. ¿Ves? Con este no, porque me va a sobrar. El reactivo en exceso es exactamente el alcohol etílico. Para este efecto, yo utilizo entonces el que es reactivo límite para hacer los cálculos. ¿Sí? Y dice 10 mol, hago cálculo mol a mol, 10 mol de oxígeno, ¿cuánto dióxido de carbono me producirá? Sí, 4 de oxígeno me produce 2 mol de CO2. Y aquí, ven muchachos, efectivamente, entonces queda 10 por 2, 20. 20 dividido en 4, entonces se produce 5 mol de CO2.
repetir el proceso. Entonces, simplemente cuando me dan dos cantidades de reactivos, comparo con lo que hay en la reacción, y miro cuál de los dos por análisis es el que se gasta primero. El que se gasta primero, pues entonces lo analizo según la ecuación. Una de alcohol necesitan 4 de oxígeno, o sea que 10 de alcohol necesitarían 40 de oxígeno. No puedo, ese no sería reactivo límite, pero entonces 4 de oxígeno necesita una de alcohol, o sea que 10 de oxígeno necesitaría la cuarta parte en alcohol, necesitarían 2.5 y tengo 10, entonces significa que de estos gastaría 2.5 y me sobrarían en ese entonces 7.5. Esto quedaría sobrando. Si ves, este no se consume todo, entonces es el que está en exceso, pero sí se me va a acabar todo el oxígeno. Entonces, con lo del oxígeno, calculo 10 de oxígeno. En este caso, no tengo que pasar a moles porque ya me dieron las cantidades a moles. Entonces, ya con eso puedo hacer los cálculos y calculo la cantidad de dióxido de carbono. Bien, muchachos, esa es más o menos la manera como sacamos el reactivo límite. Y vamos a hacerlo con otro problemita que utilice los gramos. Hacerlo aquí un planteo rápido para evitar la caída del tiempo. Desde luego que al ustedes intentarlo hacer. Si hay dificultades, me preguntan por el chat. A un chico, no sé si fue este grado que me preguntó, pero no le alcancé a contestar la semana pasada. Tenía bastantes correos, le pido disculpas si es de este grupo. Estoy aquí haciendo la explicación y estaré atento si ese muchacho se vuelve a tener otra vez dificultades para el ejercicio último, entonces para poderle colaborar. Entonces, por ejemplo, voy a tomarme una reacción química, por decir algo, el hidróxido de calcio con el ácido clorhídrico para producirme el cloruro de calcio. La pregunta es, ¿qué cantidad de cloruro de calcio se produce al reaccionar 300 gramos de hidróxido de calcio con 200 gramos de ácido clorhídrico? Entonces, ten en cuenta que te están dando dos cantidades de reactivos y te están solicitando por una cantidad de producto. En este caso, lo primero que hacemos es balancear la ecuación. Aquí la vuelvo a escribir. ¿No? Y empezamos a balancear. 2 cloros. Aquí, 2 cloros. Vamos a mirar ahora calcios. Un calcio, hidrógenos. Acá 2 y 2, 4 hidrógenos. Lo que quiere decir que aquí como productos pongo el 2 y me queda balanceado. Los oxígenos los chequeo. 2 oxígenos acá, 2 oxígenos también en productos, lo cual nos indica que han quedado balanceados. Las cantidades que nos están relacionando, en este caso nos relacionan dos productos, nos lo relacionaron puros, muchachos. Si nos hubieran dado impuros, como vimos en la clase pasada, es necesario pasarlos a cantidades puras. Y la cantidad que me están preguntando de cloruro de calcio. Okay. Bueno. Primero que todo, vamos a pasar estas cantidades a moles. 300 gramos de hidróxido de calcio. Vamos a moles. Decimos que una mol de hidróxido de calcio. Eso, digo de ahí, del hidróxido de calcio, que sería entonces, vamos a ver, el calcio es 40, el oxígeno pesa 16, pero son 2, y el hidrógeno pesa 1, pero son 2 hidrógenos, 1 por 2.
64 gramos el peso de una mol de hidróxido de calcio. Listo. Ahí pasamos a moles. Y en ese caso, entonces, nos van a dar 300 dividido entre 74 o 300 por 1 y nos dan 4 puntos, digamos, y nos dan 4 moles de hidróxido de calcio. Ahora, pasamos el otro también a moles, 200 gramos de ácido clorhídrico, lo pasamos a moles, diciendo que un mol de ácido clorhídrico son 35 del cloro y 1 del hidrógeno, 36 gramos de ácido clorhídrico. Y efectivamente, la cancelación en este procedimiento sería entonces, en ese caso, 200 dividido entre 36. Listo, y nos dan 5.5 mol de ácido clorhídrico. Con esto así analizamos cuál de los dos es el reactivo límite. Mira que una de hidróxido de calcio necesita el doble de ácido clorhídrico. O sea que si voy a gastar los 4 hidróxidos de calcio, necesitaré el doble, o sea, 8 de ácido clorhídrico y no los tengo. Pero al revés sí puedo. 2 de ácido clorhídrico necesita 1 de hidróxido de calcio, o sea que 5.5 de ácido clorhídrico necesitaría la mitad, o esta proporción de 2 a 1, la mitad de 5.5 pues sería aproximadamente entonces 2.7. Y tengo 4, por lo tanto este me va a sobrar, pero se me va a gastar todo el ácido clorhídrico. Este es el reactivo límite. Este sería el reactivo en exceso, R sub E, reactivo en exceso, y los cálculos hago con el reactivo límite. De una vez, 5.5 mol de ácido clorhídrico, que me están preguntando es por el otro, y aquí ya no tengo que pasar a moles, sino paso al factor más importante. Entonces, 2 de ácido clorhídrico me producen una de cloruro de calcio, 2 mol de HCl, me producen un mol de cloruro de calcio, y ahí está, muchachos, se cancela, y efectivamente, entonces hacemos el procedimiento que nos estaría diciendo que 5.5 dividido en 2, o 5.5 por 1 dividido en 2, entonces nos daría 2.75. Ay, pero me faltó decirles que ahí de una vez lo puedo pasar a... Nos quedan 2 minuticos. Si se corta, muchachos, volvemos y nos vinculamos. Un mol de cloruro de calcio, solamente para finalizar, porque esta ya es la parte última. Un mol de cloruro de calcio, el calcio pesa 40 y el cloro pesa 35 por 270. Entonces eso nos daría 110. Y ahí ya sabemos, muchachos, y efectivamente entonces esto, para hacer los cálculos, nos daría 5.5 por 110 dividido en 2, 302.5 gramos de cloruro de calcio. Ahí está, muchachos, entonces el cálculo que nos solicitó, y resumiendo un poco, las cantidades que nos dan en gramos las pasamos en moles y evaluamos, teniendo como base la ecuación, cuál de los dos es el que le llamo reactivo límite. Con el reactivo límite hago los cálculos que ya venía desempeñando. Bien, muchachos. Entonces, vamos a ver si les alcanzamos a, bueno, aquí la guía está en la última partecita. Este es el último problema de la guía. Ay, el último problema de la guía, para poder copiar el pantallazo de ustedes. Que me vaya el tiempo. Y gracias por los que me ponen la cámara, muchachos. Y recuerden, practicamos bastante con estos problemitas, cualquier situación